del ministro Dujovne, intentan calmar los ánimos, calmar las aguas. Primera respuesta de Dujovne y Caputo. ¿Cómo traducimos todo esto, no? Estábamos tomando en vivo parte precisamente de la palabra donde se barajaron varios temas, entre ellos la modificación de la meta del déficit de 3.2 a 2.7, el déficit primario que cayó a 10 puntos porcentuales, ratificó el rumbo de la política, pero nosotros queremos esa traducción, pasarla al llano para conocer un poquito más qué quiso decir el ministro para aquel que nos está escuchando del otro lado, que está trabajando en este momento, que no le alcanza el dinero a fin de mes. Estamos en línea y mucho agradecemos al director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, ex subsecretario de Industria y Comercio, ex gerente de la Cámara de Importadores, con una visión muy importante del mundo económico y de las finanzas. Estoy hablando de Miguel Ponce, que está en línea, y le agradezco como siempre la gentileza de atendernos. Miguel, buen día, gusto de saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Luis? Alegría estar con ustedes, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué podemos traducir de lo que dijo Dujovne en este momento? Sí, primero, a mí me gusta, tal vez por una deformación profesional, manejarme numéricamente. Ajá. Si tiene que interpretar lo que acaba de ocurrir, lo que está ocurriendo en este momento, uno diría, cuando empezó a hablar Dujovne empezaban a funcionar los mercados. ¿En cuánto abrió? 22:30. A los 20 minutos, a los 25 minutos, más o menos, todavía se está manteniendo, aunque me dicen que sigue hacia arriba, pasó de 22:30 a 22:50. Uh-huh. Es decir, las primeras reacciones del mercado ante los anuncios ratifican algo que yo adelanté inclusive en las redes sociales, que a mi juicio, como hay que generar urgente un shock de confiabilidad para tranquilizar los mercados, en lugar de hablar esa imagen y esas caras que hemos visto gestualmente muy interpretables, ¿no es cierto?, que no generan confianza sino más preocupación, Toto Caputo y Nico Dujovne hacia adelante, debería haber hablado el propio presidente de la Nación. ¿Por qué? No solo porque la situación lo amerita, sino porque, como lo dijeron en una de las últimas preguntas, el jefe del equipo económico, y se lo pregunta una colega suya, cuando le pide que identifique al jefe del equipo, él dice que no, nada más que el jefe es Mauricio Macri. Claro. Hecho que obviamente no es una sorpresa para nadie, ¿no es cierto? Quienes desde hace muchos meses, yo diría desde que empezó el gobierno, venimos ratificando la necesidad de que en un momento donde mundialmente sabíamos que íbamos a tener una incertidumbre creciente, hecho que se ha ratificado mes a mes, y no solo por Trump, ¿no?, las políticas y las resoluciones adoptadas, sino por lo que está ocurriendo en términos de este fin de la globalización, esta entrada en la posglobalización que estamos viviendo con la nueva revolución industrial 4.0, etcétera, y la modificación que se ha dado a nivel mundial, en el cual hemos pasado de una hegemonía de los Estados Unidos que nunca más va a volver, sino que a partir de ahora, de este tiempo en el cual han convergido, ¿no es cierto?, las principales, diríamos, variables de competitividad entre China y Estados Unidos, el nuevo poder mundial es la convergencia y la coexistencia entre China y Estados Unidos. Vuelvo a lo doméstico. Bien. En ese contexto, era imprescindible, como en una figurativa guerra, tener un jefe, tener un general, no tener 8 coroneles resolviendo, a ver cada uno qué resolución adopta, y perdiendo algunas cosas que son claramente, diría, de mucha dificultad de coordinación. Entonces, el alejamiento de Prat Gay en su momento significó precisamente devaluar la posibilidad de que los mercados visualizaran un jefe. El único jefe hoy es Mauricio Macri, y por lo tanto, a mi juicio, ya ayer, y mucho más ahora en esta conferencia, debería haber puesto la cara a él. Primer asunto. El otro asunto es ver que las resoluciones adoptadas en el día de hoy, y ha sido reconocido por el propio Dujovne,
implican que con una tasa del 40% de referencia adoptada, con una inflación en los niveles que está, que nadie cree esto de las pautas. Yo escuchaba recién 15, 10 y 5, y claramente uno tiene que pensar si no le están tomando el pelo o si creen que la gente puede llegar a asimilar con facilidad estos números sin pensar y generar más incertidumbre aún, porque encima me están pretendiendo engañar en la cara con lo que está ocurriendo. Pero además, muy significativo es lo que ha dicho de que se va a reducir la ejecución presupuestaria en 30.000 millones, fundamentalmente de obra pública, con lo cual nos están diciendo dos cosas. Primero, vamos al enfriamiento de la economía, claramente, vamos a una situación, diríamos, que se va a acercar a la recesión, ¿no es cierto? Segundo, que algunos de las brotes, como los que ustedes ven en la región de ustedes, ¿no es cierto?, pueden empezar a marchitarse. Uh-huh. Y tercero, de que vamos hacia un cuadro económico muy conocido en la Argentina, que es estancamiento con inflación, lo que técnicamente es estanflación. Y por lo tanto esto es peligroso porque, diríamos, muchas veces uno sabe que estas medidas tienen que tener resultados rápidos. Si como en el día de ayer se jugó el resto, ¿no es cierto?, el Banco Central, ofertando sin límite dólares, pero por otro lado, subiendo la tasa, y aún así el dólar siguió subiendo, quiere decir que esta herramienta claramente no le dio resultado. Estas herramientas claramente han perdido efectividad. Uh-huh. Y entonces el debate es si lo que no está en peligro, y yo creo que ha mostrado su agotamiento, es esta situación de endeudamiento sin achicamiento del gasto público. Entonces, financiar este gradualismo, ¿no es cierto?, vinculado a las decisiones de política que se han adoptado, está indicando que estamos llegando a un punto en el cual va a haber que hacer modificaciones, algunas de las cuales las ha planteado, el achicamiento del déficit, la reducción del déficit de 3.2 o 3.8, creo que dijo, a 2.7, está implicando ajuste implica recesión, aumento de tasa implica secar el mercado, implica menos pesos en el mercado, es decir, un cuadro de situación complicado. Ahora el dólar, estamos mirando, ya pasó de 22.50 cuando empezamos a hablar nosotros. Subió un puntito. 70. Sí, subió. Es decir, que pasando en limpio, los anuncios habla de en algún sector se va a ver afectado porque la obra pública se paralizaría en parte, no sabemos en dónde, pero pararían por ese sector, por ese lado. ¿Cree usted que no le encuentran la vuelta, Miguel? Yo creo que es un momento en el cual hay que barajar y dar de nuevo. Hace rato venimos reclamando un político, económico y social, ¿no es cierto?, que permita tener políticas a largo plazo y políticas de Estado en el cual nos pongamos de acuerdo todos los sectores mayoritarios para precisamente poder transmitir la instancia de confiabilidad que requiere no solo las inversiones, sino las expectativas que tiene la gente y el cotidiano común. Yo pregunto, el impacto en la economía real está siendo tenido en cuenta. Pasas al 40%. Lo único que hacemos es especular en qué va a pasar en una fecha que obviamente yo sé que el gobierno le teme mucho, que es el 16 de mayo, ahora ya no más, cuando vencen 650.000 millones de LEVAC. ¿Qué van a pasar? ¿Se las van a llevar? ¿Van a renovar? ¿No es tentador renovar a las tasas que hoy están planteadas, cercanas al 40%? Es decir, son incógnitas que deben ser resueltas desde un shock de confiabilidad, a mi juicio. ¿Qué hubiera hecho yo ayer en caso del presidente? Yo
hoy hubiera decretado feriado cambiario y el lunes anunciaba un equipo económico nuevo, con un ministro de Economía, lo que se presentó a la chica esta Silvia Mercado al final, quien es el jefe, que haya un jefe visualizable, que transmita un programa precisamente que se pueda acordar rápidamente en el Parlamento o con los gobernadores o con los partidos políticos del oficialismo y de la oposición, porque aquí lo que se está visualizando, y yo quiero ser muy responsable en esto, es que evidentemente ciertas medidas se están tomando con una absoluta soledad y una falta de cooperación hasta de los propios socios. En el radicalismo, uno de ellos, lógicamente que hay una muy crítica de apoyarnos en políticas fiscalistas como las que se han adoptado y en no generar una defensa del mercado interno como debía haberse hecho y evitar una política de endeudamiento como la que se ha planteado. Se apoyó la salida del cepo sin duda, se apoyó el pago a los holdouts desde ya, que era imprescindible, pero era imprescindible ¿para qué? Para las obras públicas que a largo plazo, con financiamiento internacional barato, permitieran mejorar nuestra competitividad. Resulta que nos hemos endeudado y ahora nos dicen que vamos a bajar en 30.000 millones la ejecución de obras públicas. Esto es decir, a los muchachos que están esperando que se ponga en marcha la agenda de la competitividad, olvídense de nuevos puertos, de nuevos caminos, de todo lo que necesitamos para bajar el costo argentino y poder mejorar la competitividad que nos permita empezar a achicar el rojo comercial, porque lo hemos dicho en esta radio, el principal problema que tiene Argentina en este momento y esto se ve reflejado en lo que está ocurriendo acá, es el frente externo. ¿Cómo no lo va a hacer? Si el año pasado hemos tenido récord del rojo comercial y este año vamos a tener casi el doble, ahora con el enfriamiento de la economía a lo mejor no llegamos al doble, pero objetivamente la fuente genuina de donde tienen que provenir los dólares para empezar el repago del endeudamiento en que nos hemos embarcado, tiene que provenir de un saldo positivo de la balanza comercial. No solo vamos a tener, sino que vamos a agravar ese rojo, con lo cual las necesidades del endeudamiento vuelven a ser mayores. Esta mirada, por eso es tan importante no quedarnos solo en los impactos financieros, sino ver claramente cómo esto impacta sobre la economía real. Y aquí hay que decirle a los amigos que tienen concedidos créditos, por ejemplo, para la vivienda ya preacordados, que tienen que salir a buscar urgente efectivo, porque las propiedades siguen siendo valorizadas en dólares. Te han entregado un crédito en pesos que vos ya lo tenés acordado con tu banco. Entonces, ¿qué va a ser necesario? Que salgas a buscar más pesos para cubrir esta brecha que hoy ese valor en dólares de la propiedad que te has comprometido a pagar en cuotas es mayor. Sí, ¿Se entiende? Sí. Quienes han comprado turismo, por ejemplo, y han pagado en dólares, etcétera y demás, y ya lo han hecho, bueno, adelante. Pero tienen que saber que cuando vayan a comer al restaurante afuera o vayan a hacer alguna compra, el gasto en tarjeta de crédito obviamente va a ser mayor, porque eso hay que pagarlo en pesos. Es decir, hay todos efectos sobre la vida cotidiana de la gente que tiene que ver también con reconocer que ciertos ítems están dolarizados per se. El combustible tiene 80% prácticamente de impacto en lo que es su materia prima. El valor de la materia prima en el combustible implica un 80%. Ese valor está dolarizado. Por lo tanto, van a aumentar los combustibles, va a aumentar por lo tanto el costo del transporte, se va a perder competitividad y esto se va a trasladar a precios. El pass-through, que no debería ser un traslado a precios automáticos, porque no todos los bienes tienen el mismo impacto de variación de dólar, ¿no es cierto? Sin embargo, por las dudas,
Se retocan igual. En Argentina hay una cultura de aumento, ¿no? Seguro. Miguel, la pregunta, dos en una vamos a hacer. Por un lado, ¿no? Digo, ¿cuánto nos cuesta a los argentinos de pronto consultar a aquellos que han manejado en crisis como esta? Por ejemplo, digo, tocar las puertas del equipo económico, por ejemplo, no sé, de Sergio Massa, hablar con Labaña, asesorarse con gente que ha transitado situaciones similares. Esto, por un lado, una de las preguntas. Y por otro lado, la otra consulta es, ¿qué hace el oyente que está del otro lado, que tiene algunos pesitos guardados en el banco, que tiene un plazo fijo, que está temiendo de que se venga un nuevo corralito? ¿Qué hace para que no se le devalúen los pocos pesos que tiene? Quizá muchos de ellos guardados por si pasa algo. Digo, los adultos mayores particularmente, que saben tener un plazo fijo allí por si algún día lo necesitan. Sí, dos cosas. Cuando hablas de recurrir a gente que pueda ser un piloto de tormenta, como se suele decir, yo coincido con vos. Esto debe enmarcar este reclamo que venimos haciendo de la necesidad de urgentemente y antes de que sea tarde convocar a una suerte de acuerdo político, económico y social. No te gusta el nombre de la Moncloa, no lo llames de la Moncloa. No te gusta el nombre de pacto o acuerdo, no lo llames así. Hacé lo que quieras, hacé una convocatoria amplia, generosa, donde cada uno de los sectores que tienen que ver con la vida económica y política de este país puedan ponerse de acuerdo en pautas mínimas para precisamente no frenar un crecimiento que venía planteado en los últimos meses, y tratar de que esta situación no pase de ser una corrida financiera a transformarse en una eclosión económica. Claro. Digo, minimicemos los costos, minimicemos los daños, apliquemos una política de reducción de daños y urgentemente actuemos con la responsabilidad y castigosidad política que requiere la hora. Este no es un año electoral, yo sé que todos están posicionándose porque equivocadamente el gobierno lanzó la campaña, ni bien terminaron las últimas elecciones, en lugar de haber dedicado este año precisamente a terminar de cerrar la grieta y avanzar en algo que la grieta nos ha impedido. La grieta que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo y que tanto rédito político le ha dado al gobierno, no nos ha permitido no solo resolver, ni siquiera enfrentar los problemas estructurales que tenemos pendientes. Esta es la situación. Sí. ¿Y qué le decimos a aquel que tiene...? Que me preguntaba, ¿qué hace el tipo que tiene ahorro? Yo no quiero decir, no es políticamente correcto decirlo, pero me posicionaría en dólares. En dólares, bien. Sí, claro. A ver, técnicamente, el valor, si uno mira en cuánto estaba el dólar cuando subió más, le suma la inflación a eso, el dólar hoy tendría que estar entre 23 y 24. Si hace la otra cuenta más técnica, que está entre los pesos que hay en plaza y los dólares que hay en el Banco Central, el número se acerca a 28. Por lo tanto, cualquiera de los dos escenarios, el dólar va a poder seguir. Bien. Miguel, agradecemos enormemente, como siempre, la deferencia de atendernos y la claridad para explicar los anuncios y cómo ve el panorama, triste por cierto, que no nos genera casi nada de confianza luego de escuchar las palabras de Dujovne, ¿no? Le mandamos un abrazo muy grande y seguramente seguimos contactados. Como para cerrar y tratar de dar una mirada que no sea, que desdramatice la situación. Esto es acotado, los efectos son acotados sin duda. Tenemos posibilidad en el mediano y el largo de efectuar las correcciones. Hay que tener y hay que convocar, por eso yo decía, a la grandeza política y a la responsabilidad para poder hacerlo. En el largo plazo, claramente soy muy optimista. En el mediano soy relativamente optimista. Y estoy muy preocupado por el corto. Exacto. Gran abrazo, Miguel. Que pase muy buen día. Muchas gracias. Mi saludo a todos los amigos de la barriga y de la zona. Muchísimas gracias.